En primer lugar, yo les voy a hablar de los argumentos que si se quiere, avalan el hecho de que las personas o los cristianos podamos celebrar esta fecha, y Aura, ella va a hacer la parte mala. Lo contrario. ella va a dar esos argumentos por los cuales muchos cristianos se basan en decir de que no es bíblico celebrar esta fecha. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Estamos nuevamente ya listas y preparadas para ofrecerles un nuevo episodio de Gracia y Paz Podcast. Como siempre, les saludamos mi compañera Aura Villadiego, ¿cómo están? Y Yacelis Ibarra. El día de hoy queremos, como último episodio de este año, que hemos querido hablar sobre la Navidad, en el sentido de que muchas veces los cristianos se preguntan o les inquieta si es bíblico celebrar la Navidad o no. Muchas personas que están en el cristianismo piensan que son fiestas paganas y por lo tanto no deben celebrarlas, y como otras que también o piensan que sí se debe celebrar. Entonces ese es el tema que el día de hoy hemos escogido para ya cerrar este año con los episodios de este programa. Antes quiero agradecerles de verdad a todas las personas que nos han seguido semana a semana, como iniciamos este programa, y que ahora, bueno, más esporádicamente por diversas situaciones, pero les queremos agradecer de verdad a todos los que han sido constantes en escucharnos, en ver nuestros videos, en comentarnos, y bueno, le damos de verdad, sinceramente, muchas gracias, y esperamos entonces también verlos el próximo año con este proyecto. Amén. Bueno, sí, de verdad que muy agradecida con todas las personas que han podido compartir el video, que han estado allí cada semana. Y bueno, de verdad que esperamos que el Señor siga usando nuestra vida y que nos permita seguir compartiendo con ustedes su palabra, y que ustedes también puedan aprender, al igual que nosotras, cada vez que nos esmeramos por preparar un tema. Así que bueno, sin más que decir, entonces comencemos con el tema. Así es. Entonces hemos querido dividirnos la tarea. En primer lugar, yo les voy a hablar de los argumentos que si se quiere, avalan el hecho de que las personas o los cristianos podamos celebrar esta fecha, y Aura, ella va a hacer la parte mala. Lo contrario. ella va a dar esos argumentos por los cuales muchos cristianos se basan en decir de que no es bíblico celebrar esta fecha. Sí, entonces bueno, no sé si pero ya va. Y bueno, para empezar, voy a hablar un poco de qué es la Navidad. La Navidad es un evento, si se quiere, social, un evento, una festividad que se hace anualmente, donde se celebra o se conmemora el nacimiento de Jesucristo. Sin embargo, muchas personas no tienen ese concepto de Navidad bien definido, porque ellos no lo ven enmarcado en este nacimiento, sino que una persona cuando escucha Navidad, llegó diciembre, llegó la Navidad, entonces en su mente llega Santa Claus, llegan las reuniones familiares, sí, el intercambio de los regalos, la comida, todo eso. Y también, ¿por qué? Porque esta fecha está enmarcada también en una época comercial donde se compra, se vende todo tipo de adornos alusivos a esta fecha. Todo lo que sea rojo y verde es Navidad. Entonces, bueno, la tarea aquí es darle un sentido más espiritual, o no tanto espiritual, sino qué dice la Biblia al respecto. En primer lugar, con respecto a la fecha. Yo sé que eso va a ser uno de los argumentos que me vas aquí a hacer a colación, y me voy a adelantar, porque en verdad la fecha en sí no está no está definida. Nadie sabe con exactitud la fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo,
la fecha como tal no es lo importante, sino el evento, lo que se celebra, el hecho del nacimiento de nuestro Salvador. Entonces, bueno, voy a empezar con una cita en Gálatas 4, versículo 4, que dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, este es un acontecimiento necesario para toda la raza humana. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos en un contexto de maldición, de pecado. Entonces, cuando se cumplió el tiempo, entonces el Señor o el Padre envió a su Hijo Jesucristo a través de la encarnación de su Hijo Jesús. Entonces, por eso que es muy importante este nacimiento, porque no es igual a cualquier otro nacimiento. Es el nacimiento de la persona que nos sacó, que nos salvó del pecado. Entonces, empezando por ahí, ya tenemos un punto a favor. Entonces, lo importante de esto también es que podemos ver que las Escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, nos hace énfasis en este nacimiento. Lo vemos en Isaías 9, del 6 al 7, que no lo marco. Isaías 9, del 6 al 7, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Entonces vemos cómo desde la antigüedad ya estaba profetizado que nacería aquella persona que nos iba a redimir del pecado y que su nombre iba a ser que admirable consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces también lo vemos en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Lo anoté porque me gustó esta versión, porque lo dice muy, muy bien. Dice: pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Entonces ahí estamos viendo que ya está profetizado que el Hijo de Dios iba a nacer y que viene ¿de dónde? Desde la eternidad. Es decir, no es alguien que nació en ese momento, como muchas personas creen que es simplemente un buen hombre o un profeta. No, es Dios que viene desde la eternidad para siempre. O sea, está desde antes y para siempre. Entonces vemos aquí que en el Antiguo Testamento, claro, yo tomé 2 versículos nada más, pero hay muchos otros versículos que hablan de la profecía de Cristo, pues, de su venida. Exactamente, de su venida. Entonces vemos también en el Nuevo Testamento, vemos en Lucas 2:10. Aquí lo que quiero enfatizar es que en la Biblia se ve este acontecimiento como algo demasiado importante. No solamente Claro, es que se habla, desde siempre se habló y se profetizó sobre Cristo y sobre su venida. Eso está más que claro. Muchas personas dicen, no, que lo único importante es la muerte y la resurrección de Cristo. Y es verdad, porque ahí es donde se consuma lo que el Señor vino a hacer en la tierra. Sin embargo, su nacimiento también es importante, muy importante, porque sin nacimiento, ¿cómo vive o cómo se encarna el Señor? Podemos ver que Dios, muchas personas podrán decir, pero Él es Dios, lo puede hacer de otra manera, pero es que el mismo Dios lo dispuso así. Entonces, en Lucas 2, esto lo cortamos, dice: pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí
os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Es decir, Amén. ahí se está anunciando. El ángel fue hasta donde estaban ellos y les dijo, ¿a quién les dijo? Ahí él estaba hablando a los pastores, a los que estaban alrededor, es decir, vayan y vean lo que está aconteciendo, que les ha nacido el Salvador. Entonces vemos ahí que el cielo hizo de que todo el mundo se diera cuenta. También lo vemos en Mateo 2, del 1 al 12, el que tenga su Biblia allí lo puede ir leyendo. En Mateo 2, del 1 al 12, se ve cómo el rey Herodes, cuando él se da cuenta de este acontecimiento, porque llegan los sabios, porque en la Biblia habla de sabios, que es lo que se conoce en la historia o en la tradición como los Reyes Magos, ¿verdad? Ellos llegan preguntando que dónde ha nacido el niño. Y él dice, ¿pero cuál niño? Bueno, el que va a ser el rey, el gobernante. ¿Y qué dice Herodes? Dice, bueno, pero les mandó a preguntar a los escribas y a todas las personas que estaban en las escrituras que qué era eso, de qué se trataba. Entonces, él cuando se informó y recibió la información de que, Bertale, van a ser esta persona sí, profetizada por muchos años, tuvo mucho mucho temor y angustia. Entonces mira el impacto que causó este simple nacimiento de un niño en un pesebre y que hizo de que Herodes pusiera entonces manos en la obra para tratar de matar la a ese orden niño. de hecho, creo que mataron a muchos de los niños a todo varón mandó que es el lo que asesinato. la Iglesia Católica después instauró como el Día de los Inocentes, creo que. Sí, no sé. Sí. Sí. Y ahí viene ese día. Bueno, también vemos que en Mateo 1, del 18 al 25, también el versículo 21 dice que un Salvador ha nacido, que salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Entonces vemos cómo en las Escrituras aparecen que fue profetizado, fue anunciado y fue celebrado por todas las personas que conocían de estas profecías y que, de hecho, no recuerdo bien la historia, pero había una persona que a él él dijo que hasta que él no viera al Mesías, él no iba a morir tranquilo. Y cuando se enteró del nacimiento del Señor, que le voy a buscar la cita y la voy a poner allí, él dijo, bueno, ahora ya lo he visto, ahora sí puedo morir en paz. Entonces, fíjate todas las cosas que traen este nacimiento. Entonces, ¿qué quiero decir con todas estas cosas? Que es un acontecimiento digno de celebrar, digno de alabar. ¿Por qué? Porque nos ha traído a la persona del Señor Jesucristo, quien nos salva de todos nuestros pecados. Entonces, bueno, hasta aquí lo voy a dejar para que entonces tú me digas cuáles son los argumentos que traes en contra. Bueno, como tú hablabas, efectivamente hay muchos pasajes que hablan sobre el nacimiento de Jesús. Todo el Antiguo Testamento son profecías en cuanto al Mesías. De hecho, todo lo que el pueblo de Israel vivió, los sacrificios y todo eso, hablan de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, quiero aclarar que dentro de nuestras congregaciones, nosotros como cristianos siempre vamos a tener una que otra diferencia en cuanto a estos temas que no son esenciales como tal porque no afecta la doctrina o el mensaje de Cristo, que es lo verdaderamente importante, ¿no? Amén, así es. Pero sí nos vamos a encontrar con diferencias o diferentes opiniones entre hermanos con respecto, por ejemplo, a la Navidad, a la Semana Santa, si se debe o no se debe celebrar y todas estas cosas. Después que no sean, como dije, temas esenciales en cuanto a la doctrina y todo esto de la fe, de nuestra fuente de salvación, que es Cristo, nuestro creer en la fe en Cristo. Amén, así es. Y de verdad que me impresiona que dentro de la iglesia o fuera de ella, muchas personas todavía piensen que efectivamente el 24 de diciembre. El 25, en realidad. El 25, bueno, lo que pasa es que hay una confusión entre el día festivo es el 24, pero se celebra en realidad el 25
de Ajá, diciembre exacto. sea el nacimiento de Cristo, porque sí hay muchas personas que todavía creen eso, pero como bueno, tú bien lo decías, no tenemos una fecha exacta de cuándo nació Cristo. Pero entonces, ¿por qué hay tantas personas celebrando la Navidad? Y posiblemente muchos dirán, bueno, es un tiempo para compartir en familia o es algo que siempre hemos celebrado porque nacimos con eso. O, como tú decías, conmemoramos el nacimiento de Jesús. Y sí, la Navidad en sí parece atractiva o es atractiva. Todo esto de la celebración, los adornos, el decorar el árbol, la cena, el brindis. Hay otros, bueno, que se desvían un franelita. poco. Sí, se desvían un poco y bueno, llegan a otro extremo. Pero bueno, todo esto de Santa, el Niño Jesús, que depende de cada cultura, pues celebran bien sea la llegada de Santa o el Niño Jesús. De hecho, hasta en nuestro país ya han sustituido al Niño Jesús en muchas cosas por Santa Claus. Entonces se ha perdido un poco lo que es en realidad y algo que he escuchado ahora últimamente es que ya no dicen Feliz Navidad, sino Felices Fiestas. Entonces, la fiesta que inicialmente se hizo tradición por el nacimiento de Jesucristo, ya como que quieren quitar a Jesucristo mucho, sí, para entonces hacerla algo especial ese día, pero por la fecha y por lo que hace la gente, no por lo que ya se dio, por el nacimiento de Jesucristo. Entonces, bueno, siguiendo con el tema, todo esto parece bonito, es hermoso y todas estas cosas. Pero bueno, se dice, como tú bien decías, hay muchas personas que creen que es una fiesta pagana, en realidad sí, porque su origen, o sea, como comenzó la fiesta, se dice que hace más de 2000 años, que es como que la teoría como que más se acerca, porque en realidad hay muchas varias, teorías, respecto al origen de la Navidad, pero la que más se asemeja es supuestamente una celebración de hace más de 2000 años, que en el norte de Europa algunas tribus celebraban lo que era el solsticio de invierno, que era en diciembre, como este mes del año donde hacía mucho más frío, y ellos creían que ellos celebraban esta festividad tenían al sol como un dios, entonces ellos creían que el sol les daba como que este triunfo en este mes de que se creía que la Tierra estaba mucho más lejos del Sol y por eso era como que más fresco. Entonces ellos esta celebración lo hacían introduciendo árboles, iluminándolos dentro de sus casas, para celebrar la victoria que le daba el dios Sol. Y se dice que en aquel entonces los romanos hacían mucho alboroto en estas festividades. Y cuando la iglesia en Roma se constituyó, o sea, la religión cristiana se constituyó como que la religión principal, se dice que el rey Justiniano cambió esa festividad del solsticio por la Navidad, lo que hoy conocemos como Navidad. Y desde allí es que empezó la iglesia como tal a celebrar lo que hoy conocemos como la Navidad o el nacimiento de Cristo. Entonces, nosotros nos podríamos preguntar, ¿realmente nosotros estamos honrando el nombre de Jesús con esta celebración? Porque bíblicamente, aunque los pasajes que diste son muy válidos y hablan sobre el nacimiento de Cristo, en la iglesia primitiva o Cristo como tal no enseñó que celebraran su nacimiento. De hecho, antiguamente era más importante celebrar la muerte de las personas que su nacimiento. Si nosotros estudiamos la historia podemos ver eso. Y creo que muchas veces nosotros nos enfocamos en estas cosas y dejamos de un lado lo verdaderamente importante, que es la muerte y posterior resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que para mí verdaderamente importa, porque es su sacrificio, su muerte, su resurrección, lo que nos ha dado a nosotros la libertad y el poder tener el perdón de nuestros pecados y todo lo que el Señor nos ha regalado a través de Cristo. Y aunque yo no es que esté totalmente en contra de quienes celebren o no la Navidad, porque yo por mucho tiempo la celebré, pero creo que, como tú decías, es una festividad donde
hace más alusión a los regalos, a la decoración, a la comida y todo esto. Y se ha perdido la esencia de lo que verdaderamente es importante. Y no estoy hablando solamente de los que no conocen de la palabra, porque los que no conocen de la palabra obviamente mucho menos entienden el significado, ni siquiera creo que se dedican a compartir una palabra en su casa. Sí, correcto. De hecho, desde mi experiencia me pasó algo que creo que hace 2 años, en una reunión familiar, un 24 de diciembre, nosotros celebramos el 24 o el 25, porque yo el día de Navidad es el 25. Ajá. Sin embargo, en Venezuela creo que es el único país que empieza la celebración el día antes, sí, desde el 24. Entonces, eso hay que aclararlo porque sí, yo me di cuenta ya un poco joven que en verdad en otros países se celebra el 25. De hecho, nadie se reúne el 24. Es que y nosotros pero el calendario hablamos de acá está marcado el 24, pero celebramos el 25. El 25. Bueno, pero ya son 2 días feriados. Anteriormente era solo el 25, pero ahora es 24 y 25. Bueno, entonces creo que muchas veces hacemos mucho énfasis en la Navidad. Porque pero estabas diciendo de una experiencia. Ah, sí, que yo había pensado compartir una palabra con mi familia porque la mayoría de mis familiares no son creyentes. Entonces, cuando yo hice el comentario en la mesa, estábamos todos reunidos, no voy a decir quién, pero un miembro de mi familia, me dijo como que no fuera a compartir nada, de que era un momento como familiar. Como que no era el momento para compartirlo, y yo les hice alusión a que entonces, ¿qué estábamos celebrando? Si se supone que estábamos celebrando el nacimiento de Cristo. Entonces, eso hizo que más aún cambiara mi perspectiva en cuanto a la Navidad. Entonces, yo hablo desde mi experiencia, y creo que también para muchas personas esto es un tiempo donde es de mucha carga, estrés, porque queremos como que acoplarnos a la celebración, y muchas personas posiblemente no tengan los recursos muchas veces hasta para participar de estas cosas, o lo hacen como que más como por seguir una corriente. Sí, entonces creo que el Señor no pone cargas en nuestras vidas, y les aseguro que si esta celebración estuviera escrita dentro de la palabra, no la celebraran tantas personas como ahorita. Entonces, en el mundo. entiendo que tus argumentos en contra no serían en sí contra en que se celebre el nacimiento de Jesús, sino la forma de cómo se celebra. Sí, porque es que si tú te pones o los motivos por el cual la gente lo celebra. Sí, porque es que primero que no es algo bíblico, ¿no? Y hay un pasaje en la palabra donde Cristo, el Señor Jesucristo, está compartiendo con los apóstoles, y le llegan los fariseos y los escribas, que en ese momento eran los que enseñaban la palabra o la ley de Dios, y le dicen que sus discípulos estaban incumpliendo la tradición de los ancianos. Fíjese que se dice tradición, no mandamiento de Dios, tradición de los ancianos, porque ellos estaban comiendo y no se habían lavado sus manos. Es verdad. Y Cristo allí los exhorta y le dice, ustedes también han incumplido los mandamientos de Dios, porque ellos enseñaban, por ejemplo, hay un mandamiento donde dice honra a padre y a madre, y ellos enseñaban que... El corbán. El corbán. Que no ayudaban a sus padres porque estaban en el corbán, o es corbán. Sí, ellos enseñaban como que es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pueda ayudarse. Exacto. Entonces el Señor le dice, hipócritas, bien profetizó Isaías cuando dijo, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a ver, esta celebración lo impuso el hombre en sí, no es un mandamiento bíblico. Pero independientemente de eso, ¿qué pasa con la tradición? Que como tú decías anteriormente, estábamos hablando, que se introduce mucho el humanismo. O sea, se pierde lo que es la esencia de lo que Dios en verdad desea, y se introducen otras cosas que nada tienen que ver con la Navidad. Porque para mí era muy bonito decorar un árbol. Yo siempre soñé con poder haber decorado un árbol, y nunca lo hice, y ahora ya no está en mí el querer hacerlo, porque no le vi relación al árbol de Navidad con el nacimiento de Cristo. Entonces, es cierto. Para mí perdió como que verdaderamente la esencia de lo que era la Navidad, porque ni siquiera la celebraba con el entendimiento.
Así es. Entonces, a la final, para mí es una tradición de hombre que bien puede o no usted celebrarla, pero bueno, a la final daré mi conclusión en cuanto a cómo debemos manejarlo nosotros dentro de la iglesia y cada quien respeta nuestro punto de vista. Así es. Y de hecho, exactamente con ese punto, en Romanos 14, no sé si tenías esa cita. Sí, pero dale, dila. Bueno, sí, en Romanos 14 dice, ya va, habla De los débiles en la fe. de los débiles en la fe, exacto. Dice, recibí al débil de la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. En ese tiempo los judíos sobre todo comían legumbres y los gentiles, ellos comían carne y muchos comían carnes ofrecidas a los ídolos. Entonces, ¿qué pasaba? Estos gentiles se convirtieron al cristianismo y los judíos pretendían no dejarlos seguir con su comida. Entonces, quería que siguieran la tradición. La tradición. Entonces, Pablo les dijo, no importa. Entonces, ¿qué pasa? Que sí hay ciertas reglas que impuso Pablo con respecto a nosotras, los que tenemos entendimiento en la palabra, y a los débiles de la fe. Al débil de la fe es aquella persona que no ha madurado, no tiene un conocimiento que le permita ser libre de muchas tradiciones, de muchas cosas impuestas. Y que hay otras personas que si nos ven a nosotros haciendo lo que se supone no se debería hacer, entonces va a decaer su fe. Por eso que es importante que nosotros como cristianos, como amadores de nuestros hermanos, tomemos eso en cuenta también. Amén. Entonces sigue en el 3. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios les ha recibido, o sea, al uno y al otro, al que come y al que no come. Entonces, ¿qué es lo importante? Tener esa sabiduría donde nosotros podamos ayudar a nuestro hermano débil en la fe. Y si nosotros sabemos que podemos ser de tropiezo con nuestras acciones, debemos entonces limitarnos, porque el Señor nos ha dado ese conocimiento para poder, hasta que esa persona, ese hermano, crezca también y pueda estar a ese nivel. Entonces dice el 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno para su propio Señor? ¿Está de pie o cae? Pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Es decir, el Señor es el que los mantiene. Uno hace diferencia entre día y día. Aquí estamos hablando de un día, una festividad. Otro juzga iguales todos los días. Hay personas, y lo vemos, muchas personas no le paran si es un día, es un día normal. Para otros es un día más especial. Ok. Cada uno esté plenamente convencido de su propia mente, es decir, de su propia conciencia. Eso es lo importante aquí en todo caso. Ahora, nosotros o nosotras queremos con este tema, llevar a las personas a la reflexión de que en verdad aquel que va a celebrar la Navidad lo celebre con los motivos verdaderos, con los motivos que realmente importan, como el nacimiento de Jesucristo. También es cierto que es un momento donde en general se dan estos días, la gente está libre, no tiene trabajo. Este año tocó fin de semana, pero cuando no toca fin de semana es un día libre de trabajo. Sí. Entonces es un día especial en ese sentido donde se reúne la familia. Entonces sirve, o sea, de pronto hay familias que no se ven durante todo el año y aprovechan ese día para estar juntos. Entonces eso no se debe satanizar. Sin embargo, nosotros los cristianos debemos siempre dar esa palabra para que esas personas que no están en conocimiento puedan llegar a un conocimiento verdadero. Sigue el 6. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios. El que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Entonces, ¿qué es lo importante? Que cualquiera que sea la posición que tengan las personas, debemos hacerlo para el Señor y dándole gracias al Señor. Entonces debemos agradecer al Señor. Esta palabra nos lleva
agradecer al Señor por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque de ahí en adelante, después que se encarnó, entonces empieza el tiempo en el cual el Señor a redimir los pecados de nosotros. Amén. Bueno, básicamente era, en la explicación de ese pasaje creo que deja muy claro de cómo Sí. nosotros debemos conducirnos dentro de la congregación con nuestros hermanos en la fe. Como vimos allí, hay personas que juzgan iguales todos los días, para otras es importante guardar ciertos días, porque en ese entonces guardaban que sea el día de reposo o algunas festividades o con referente a los alimentos, como tú decías. Y allí Pablo insta y llama la atención de ambas partes, porque ambas partes estaban como que afrentando y faltando el respeto y estaban faltando como que a la ley del amor y de todo eso que nos manda el Señor, ¿no? Porque nosotros, tanto aquellos que no celebran la Navidad, en este caso, en mi caso, ¿Verdad? No la celebra. no, o sea, yo comparto, yo me como el pan de jamón, la hallaca, la comida, porque no deberías. Es buena sí es la comida navideña. No deberías. Pero para mí, como dije, es un día más, porque sé que no, mi familia no tiene entendido verdaderamente lo que significa tal vez Cristo en su vida. Si en algún momento tengo la oportunidad, se me abre la oportunidad de poder tomar ese día como para compartirles de la palabra, porque sé que muchas personas tienen la oportunidad de tomar ese día, aunque tenga un origen pagano o no, de poder compartir el mensaje de Cristo, pues de verdad que aprovechan la oportunidad, porque... Y uno no sabe si ese día alguien se convierte. Claro. Porque igual la palabra fue dada y el Señor es el que hace el milagro. Sí, entonces no juzgo a aquellas personas que lo celebran, pero creo que si lo van a celebrar, creo que tienen que hacerlo con el entendimiento y de una forma juiciosa, de una forma que no afrente en lo que nosotros de verdad practicamos, que es a Cristo en nuestras vidas. Amén. Por otra parte, no, para mí es muy importante que tampoco las personas que lo celebran también entiendan que no debe ser una carga para ellos. Y no se debe imponer. Sí, deben hacerlo porque les sale del corazón, y si tienen para celebrar o no tienen para celebrar este día, que no sea como que algo que les robe la paz a las personas. El versículo 22 para mí fue determinante, que dice el versículo 22, tienes fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Amén. A mí, como les dije, fue una inquietud que duró como unos 2 años, así como que debo celebrar, no debo celebrar, ya no quería decorar, o sea, había muchas cosas que me inquietaban a no ser partícipe en cuanto a estas cosas, porque no le veía relación, como le dije, con Cristo. Entonces acá dice, bienaventurado aquel que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Entonces, si nosotros vamos a hacer algo que no hay fe, no lo hacemos con fe, o no lo hacemos con agrado, no lo hacemos como que no hay paz en nuestro corazón, entonces no lo hagamos. Si usted se siente bien celebrando la Navidad, pues hágalo. Pero si no le trae paz a su corazón, entonces no lo haga, ore, o lo que sea que esté inquietando su corazón, pídale a Dios que le dé sabiduría. Entonces, Amén. bueno, Así. En conclusión, el que quiera celebrar, sí, que lo haga, como dije, si no, su pensamiento, su mente, porque acá en este pasaje estaban hablando más que todo era de eso, ¿no? De la conciencia. Aquello que su conciencia lo deje hacer, porque en Cristo tenemos libertad en Cristo, no libertinaje, libertad en Cristo, para hacer como que no nos condenemos en cuanto a ciertas prácticas, ¿verdad? Pero debemos saber acatar, o sea, hay límites que debemos establecer en nuestras vidas de acuerdo a los mandamientos del Señor. Amén y amén. Bueno, de verdad que para mí ha sido muy grato haber llegado hasta aquí, desde el mes de mayo que empezamos con esta inquietud que puso el Señor en cada una de nosotras, y que gracias a Dios pudimos concretarlo. De verdad que te agradezco mucho, Aura, porque
has tenido mucha paciencia conmigo, porque de verdad que los retrasos y todas esas cosas son más de mi parte que de ella. Ella siempre está lista, siempre está estudiada, lista, o sea, todo bien, pero a mí de verdad que se me dificulta un poco, bueno, por todas las ocupaciones que tenemos. Entonces les pedimos a todos que oren mucho por nosotras para que sigamos adelante, sigamos llevándole a ustedes estos temas y Amén. esperamos reestructurar un poco el próximo año el podcast. Sí. Aceptamos sugerencias. Aceptamos sugerencias también, son bienvenidas. Y si hay alguien que nos quiera ayudar con la edición de los videos, bien recibido es, porque de verdad que a veces grabamos y me tardo 2 o 3 días en editar el video, en acomodarlo, en ponerlo bonito, en ponerle las citas y todo eso que lleva su tiempo. Entonces, de verdad que es un reto bastante grande, pero que el Señor ha sido el que nos ha traído hasta aquí. Amén. Entonces le damos gracias, esperamos entonces verlo el próximo año y bueno. Y que pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2024 y que de verdad que el Señor nos ayude en todas las cosas, porque de verdad que si el Señor no está con nosotros, no vamos a poder. Entonces pidámosle a su Espíritu Santo que siempre nos acompañe en todo momento. Amén. Nos despedimos. Chao. Chao, nos vemos.